Hoy, más que nada, vamos a hablar, si Dios lo permite, hablaremos durante 3 programas, 2 o 3 programas, acerca de las profecías de Joel, ¿no? Eh, eh, las profecías y su actualidad, porque hay profecías que tienen que ver con un cumplimiento profético en determinado tiempo, pero nos da enseñanza a cómo actuar y cómo piensa Dios en cosas actuales de hoy. De hoy. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a ver algo que tiene que ver con qué piensa Dios acerca de cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a Joel capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Bien, aquí más que nada es para situarnos. El autor se identifica a sí mismo como Joel y quién es el padre, de quién desciende, porque es algo típico de la forma de centrar, ¿no? Joel significa Jehová es Dios y Petuel persuadido de Dios. Y aparte de esta muy breve declaración, no sabemos mucho más acerca del profeta Joel. El nombre Joel aparece alrededor de 12 veces, 12 personajes diferentes en el Antiguo Testamento, pero que no tienen nada que ver con el profeta Joel. Vamos al versículo 2 al 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bien, fíjate que dice, oíd esto, ancianos. Hace primero ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. Tiene que ver con el liderazgo, con los que toman decisiones. ¿Por qué? Cuando se refiere a ancianos, no a ancianos a la referencia que tenemos en el Nuevo Testamento, que habla de el ministerio de los ancianos o de los pastores, ancianos. Aquí está hablando de aquellos que estaban liderando al pueblo, que eran ancianos y que por supuesto tenían la sabiduría y eran los que tomaban decisiones y lideraban al pueblo, ¿no? Y llama a que ellos presten atención y que escuchen todos los moradores de la tierra. Entonces hay cuestiones que Dios, estoy seguro que quiere hablar y que quiere llamar la atención a pastores, líderes y a todo el pueblo. Porque esa es la interpretación o esa es la visión para este tiempo. Que prestemos atención, que oigamos. Y a veces esto parecería redundante, ¿no? Pero viste que la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Así es. Es que que tengamos el sistema auditivo funcionando no significa que oigamos, porque a veces oímos pero no prestamos atención. Y aquí está llamando, Dios está demandando no solamente que prestemos el oído, sino que prestemos la debida atención. A veces el gran problema es que no prestamos atención. Y el no prestar atención es algo que deshonra a Dios y a Dios lo enoja. Entonces, y dice, habla ya de una plaga. No sabemos, a ciencia cierta, no sabemos si la oruga, el saltón, revoltón y la langosta son referencias a distintas fases en el crecimiento de un mismo bichito, no sabemos, de un mismo animalito, o son 4 variedades diferentes. Hay algunos que dicen que es distintas etapas, otros que son animales diferentes, unos que se comen la hoja, otros que se comen el tallo, otros que se comen esto, hasta la raíz. Sinceramente, no lo sé, ni tampoco viene al caso para lo que hoy queremos ver. La cuestión que, fíjate, algo anecdótico, hubo un año,
no fue tanto una plaga cualquiera, que son habituales eran habituales en aquellas tierras, sino que fue una plaga inusual. Y esto fue una nube de insectos tremendamente intensa, dañina, pero fíjate que posteriormente, para el final de este capítulo, vamos a ver más consecuencias terribles, que habla de sequía y cosas por el estilo. Joel no estaba anunciando un juicio venidero de Jehová. Él describe el estado actual. No estaba hablando de un futuro, sino que describe el estado actual, aunque después hablaría de acontecimientos futuros, ¿no? La cuestión es que esta plaga era tan inusual que siempre había plagas, pero esta fue de una manera tan inusual, tan devastadora, que Joel dice: contaréis a vuestros hijos. Los tiempos eran tan notablemente difíciles que los padres les decían a sus hijos: sobreviví a plagas de langostas. Entonces, eso era algo que le decían, como ahora puede decir: yo sobreviví a la Segunda Guerra Mundial. No, sobreviví a plagas de langostas. Claro. Era tan duro. Fíjate, en 1915 hubo una devastadora plaga de langostas que cubrió todo lo que es Israel y hasta Siria. Los primeros enjambres en ese año llegaron el mes de marzo, eran nubes tan espesas que bloquearon el sol, en 1915, y la langosta hembra inmediatamente comenzó a poner huevos, aproximadamente 100 a la vez, y los testigos dicen que en 1 metro cuadrado habría entre 65.000 y 75.000 huevos de langosta en 1 metro cuadrado. ¡Qué barbaridad! Eso, testigos presenciales, sí, las crónicas de aquella época, 1915. Y en unas pocas semanas, esos huevos eclosionaron y las jóvenes langostas parecían grandes hormigas. En ese momento todavía no podían volar y se las arreglaban saltando. Marcharon entre 120 y más de 180 metros diarios. Y a medida que marchaban, devoraban todo, arrasaban todo. Vegetación, todo lo que había en el camino, árboles. Después de 2 etapas más de mudándose, cambiando, evolucionando, se convirtieron en adultos que podían volar y la devastación continuó. Esto fue algo verídico que ocurrió en 1915 en esa zona. Ahora vamos a Joel capítulo 5, Joel capítulo 1, versículos 5 al 11. Joel capítulo 1, del 5 al 11. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo lo desnudó, y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Wow, aquí comienza a hablar también en la segunda parte, en el versículo 6, comienza a hablar de el efecto devastador que tenía esta plaga. Ahora, como todo tiene una aplicación en la actualidad, yo no sé si podemos darnos cuenta cómo se ha deteriorado la vida en nuestro planeta, la sociedad, cómo se ha deteriorado en los últimos años a pasos agigantados. Sobre todo, prestemos atención aquí en Europa, donde
la sociedad de bienestar era algo tan importante. Sin embargo, se está deteriorando el sistema sanitario, se está deteriorando el sistema de pensiones, se está deteriorando los gobiernos, se ha instalado la mentira, ya no crees a nadie, ya no, la mayoría de los estamentos te mienten, desde los económicos, políticos, educativos y hasta judiciales. Se está deteriorando la verdad. Es como que este ejército lo podemos interpretar como todas esas cuestiones que están destruyendo a nuestros niños en los centros. Antes tú enviabas a tus niños a un colegio, y tú que fuiste profesor de colegio, y enviaban a los niños confiados al colegio. ¿Dónde van a estar mejor que en el colegio? ¿Con quién van a estar mejor que con su profesor, con su maestro? ¿Dónde van a estar mejor? Ahora están saltando por todos lados padres que están indignados de las cosas que estaban sucediendo con sus hijos. Este fin de semana vi un vídeo en Estados Unidos de un padre en una reunión de padres en un colegio en Estados Unidos, donde el padre comenzó a leer acerca de un libro que tenía que su hija leer sí o sí. Y entonces el profesor que estaba dirigiendo la reunión le pedía que no diga esas cosas, como horrorizado. Y dice, y este hombre exaltado le decía a estos profesores: ¿cómo me vienen a decir a mí que no diga estas cosas, que no hable en estos tonos, y ustedes no hacen nada y se lo hacen leer a mi hija, a nuestros hijos? Eso es el saltón, el revoltón, la langosta. Sí. Eso es. Una plaga. Una plaga. Las plagas están comiendo nuestras familias. Esas plagas están comiendo, hasta en nuestras iglesias están entrando. Esas plagas están en medio nuestro. Se están comiendo el futuro de los hijos, se están comiendo todo. Se están comiendo de tal manera que ya no es solamente en algunos países, casi todos los países están en un nivel de endeudamiento que hasta los niños por nacer tienen deuda per cápita. La deuda per cápita es la deuda del Estado dividida en la cantidad de habitantes que hay, y ya hay niños que están por nacer y que vienen con una deuda. Entonces, en todos los países cada vez están subiendo más los impuestos y una serie de cosas. Vemos todas esas plagas que están sucediendo. ¿Y sabes qué dice Joel? De parte de Dios dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque se es quitado de vuestra boca. Ahora, ¿por qué dice despertad? Es interesante, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. A medida que vamos analizando todo esto, también llegamos a la conclusión de que despiértate tú que duermes significa levantarse de un estado de somnolencia y falsa seguridad. Cuando uno está tranquilo, está como somnoliento. Yo no sé si a ti te pasa de repente ese día de la semana que descansas y dices, hoy voy a dormir más. Y de repente ese día te despiertas a la hora habitual, pero sigues durmiendo, pero no te logras dormir profundamente y estás dormido y estás, pero medio atento, un poco atento. Sí. Medio despierto. Medio despierto. Esa somnolencia, eso que no te terminas de despertar. No estás dormido del todo, pero no te terminas de despertar. Y eso le dice al pueblo. Y eso tenemos que ver nosotros, hoy aplicárnoslo nosotros en nuestra vida personal, en nuestras iglesias. No estaremos en determinada somnolencia. Habría que evaluarse.
Habría que evaluarnos, ¿no? Sí. Por una falsa seguridad. Cuidado. Y en este contexto se entiende lo de borrachos. Por algo, cuidado, que la Biblia cuando habla de borrachos muchas veces no habla de embriagarse con vino. Si bien Pablo le dice a Timoteo, le enseña que los que desean obispado buena cosa han de ser, bueno, no era eso. Dice que los pastores, los obispos, no tienen que ser dados al vino. Significa que no tienen que ser personas que se embriaguen. Y de los diáconos también, que no tienen que ser dados mucho al vino. Pero el embriagarse, también en la Biblia habla de embriagarse con cosas de este mundo. La glotonería y la embriaguez no solamente habla de comer y beber físicamente, sino también de saciarse y satisfacerse con cosas de este mundo, porque eso es lo que te quita la sensibilidad espiritual, eso es lo que te adormece. Y vamos a lo natural. De repente un día te comes una buena comida, te llenas y te tomas un buen vinito, ¿qué te pasa? Quedó full. Quedas así Sí. y con ganas de dormir la siesta. Sí, así es. Eso es lo que pasa también cuando nos llenamos y nos satisfacemos de las cosas de este mundo. Quedamos en ese estado de somnolencia y no nos damos cuenta lo que está pasando. Exacto. Vamos a Ageo 1:14. Ageo capítulo 1, versículo 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y despertó Jehová. Tuvo que despertar Jehová para que vinieran y trabajaran en la casa de Jehová su Dios. Sí. Estaban dormidos, somnolientos. En el original hebreo, despertar es lo mismo que atizar. Cuando tú tienes un fuego y tienes los troncos ahí y de repente se te está apagando porque se consumió el oxígeno y no tiene forma, entonces con un hierro vas y le das unos golpes y lo reacomodas y le quitas la ceniza y todo eso. Eso es lo que significa en el original hebreo precisamente, y despertó Jehová. Y Dios tiene que despertarnos, y a veces necesita darnos algunos golpes para despertarnos de esa comodidad que tenemos, de esa somnolencia en la que estamos, porque no nos damos cuenta. Esta sociedad está adormecida. Y no sea cosa que la iglesia esté adormecida paralelamente a la sociedad, anestesiada por los medios de comunicación que nos cuentan lo que quieren, no nos dicen la verdad. Anestesiada que no queremos ver porque no queremos que sea removida nuestra comodidad. Y resulta que estás perdiendo tus hijos, estás perdiendo el futuro de tus hijos. Estás perdiendo la visión de lo que Dios quiere, porque dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Capaz que no estás cumpliendo con el don y el llamamiento sobre tu vida, porque estás anestesiado por algo. Y es tiempo de que Dios te atice para que despiertes. Y entonces se cumpla lo de Efesios que hablábamos. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Yo no soy profeta, pero tengo el Espíritu de Dios. Y estoy seguro que hay sacudimientos que han venido, vienen y vendrán a nuestra vida que no tienen otro objetivo que el atizarnos, que el despertarnos, que el quitarnos la ceniza que no permite que el fuego de Dios arda, para que volvamos al camino
al primer amor y a las primeras obras, que es a servir en la casa de Dios. Amén, así es. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tenemos que conocer el tiempo. Tenemos que conocer los tiempos. Fíjate lo que sucedió. Estaba tan anestesiado el pueblo de Israel con su religión que cuando vino el Mesías, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Podemos estar muy anestesiados con nuestros programas y con nuestras cosas que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y a veces ponemos el programa de nuestra iglesia o lo que yo quiero, lo anteponemos a lo que está sucediendo y tenemos que tener la capacidad de reaccionar, primero de tener sensibilidad espiritual a lo que el Espíritu nos está mostrando y nos está diciendo y tener la capacidad de reaccionar. ¿Por qué voy a seguir por algo que yo creo y resulta que me estoy dando cuenta que no? Estoy anestesiado. Dios me está llamando que algo que abra los ojos de algo que está aconteciendo. ¿Cuándo? Ahora. Mientras yo sigo por mi camino, sigo con mis programas, sigo con mis cosas, pero Dios me está mostrando algo y Dios está llamando a su pueblo verdaderamente a tomarse en serio lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora no es casualidad. Es un plan diabólico. Y Dios nos está advirtiendo, hablándonos de la oruga, del saltón, del revoltón, de la langosta. De las plagas, sí. De las plagas. Esto es una plaga diabólica. Que se pueda hormonizar un niño. Que ese niño, por ejemplo, para vacunarse o para hacer un tratamiento invasivo o para que se tenga que operar, resulta que tú tienes hijos, viene un niño tuyo y tiene que hacerse una operación, los médicos vienen y hablan contigo y te hacen firmar un consentimiento para esa cirugía, pero resulta que viene tu niño y se quiere hormonar y no necesita ni consultarte a ti ni que te avisen y hay de ti si te opones. Sí, te denuncian. Te denuncian. Dime si eso no es el saltón, el revoltón, la langosta y todo junto. Claro, es una plaga tremenda. Dime si eso no es. Y resulta lo peor de todo, y no quiero hablar de política, pero lo peor de todo para que nos demos cuenta lo anestesiado que podemos estar, que seguiremos votando a esa gente que propone ese tipo de cosas. Para que nos demos cuenta lo anestesiado que podemos llegar a estar. Y como Dios tiene que atizarnos. Atizarnos para que despertemos. Está bien, no es cuestión de solamente votar. Aquí vamos a hablar claro. Dios está llamando aquí hay un llamado a la reacción espiritual. Aquí hay un llamado a la reacción espiritual. Podemos tener un culto muy lindo, con muchas canciones, muy bonito, qué sé yo, muchas cosas bonitas, pero si no hay una reacción espiritual de pedir perdón a Dios, porque todo esto viene como consecuencia de un pecado, viene como consecuencia de algo. Dice que la maldad no es como consecuencia de algo. Sí. Eso nos enseña la Biblia. Entonces, esto nos tiene que llamar a una reacción y vamos a verla. Joel capítulo 1, versículo 8 al 12. Joel capítulo 1 del 8 al 12. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Espera, habla de llorar. Así es. Y lo ejemplifica como una joven que ha perdido a su amor. Habla de llorar. Una joven lo compara
que debemos llorar, así como una joven llora por el amor perdido, Por el amado, sí. por su amado perdido, así debemos llorar. ¿Lloras tú delante del Señor por tus hijos? ¿Lloras tú por lo que está ocurriendo en España? ¿Lloras tú? Hemos derramado una lágrima por toda la maldad que estamos viendo. Y yo sé que esto se ve en otras partes del mundo. ¿Lloras tú por la maldad que está ocurriendo en tu país? ¿Lloras? ¿O te contentas solamente con ir al cultito y que en tu iglesia haya lucecitas de colores y muy buena música y una palabra? Está bien, no digo que esté mal. No digo que esté mal. Pero aquí nos dice, llora. Estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que aquí, bueno, también te habla de vestida de cilicio, que es una muestra de dolor, ¿verdad? De dolor. Se vestían de cilicio cuando había dolor, estaban compungidos. Sí. Entonces, dice, continúa por favor. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Estamos en duelo los ministros del Señor? ¿Estamos dolidos por lo que está pasando? ¿O vivimos subidos a la ola del éxito? Que vamos, que conquistaremos, yo tengo fe también. Pero tenemos que ser reales, porque tu hijo va al colegio. Porque tú ya hay cosas que están sucediendo y en donde nos estamos desarrollando, las cosas están yendo cada día peor. Entonces, es tiempo de reacción. Continúa. El campo, versículo 10, el campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Esto parece que el telediario de aquí de España, ¿no? Con la sequía, con las pérdidas de todo lo que, en cuanto al ganado, sí, y en cuanto a los cultivos y los frutales y todo. Sigue, por favor. Versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¡Wow! No quiero ser, grosero bajo ningún punto de vista, ni despectivo con la iglesia, con mis hermanos. Simplemente yo veo algo y quiero llamar la atención con respecto a eso que está sucediendo. Y estoy seguro que esto mismo no lo vas a escuchar, porque cuando Dios advierte a través de uno y otro por otro lado. Estoy seguro que varios estarán advirtiendo acerca del tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo que, como te dije al principio, podemos ver el deterioro de nuestras sociedades, que la tecnología no lo tapa. No nos engañemos, que no lo tapa la tecnología. Que no lo tapa esas leyes terribles que desde los organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la OEA y otros, con lo que está sucediendo en distintos foros de gente que quiere tomar decisiones y están imponiendo leyes para precisamente disminuir la cantidad de población sobre la tierra, que están imponiendo leyes perversas para pervertir, están pervirtiendo a la sociedad. Están pervirtiendo a la sociedad. Y esto no me lo puede refutar nadie. No me lo puede refutar nadie. No hay mis hermanos, nadie de ustedes me lo puede refutar. Están pervirtiendo a la sociedad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay clamor? Estoy seguro que sí, porque siempre Dios tiene su remanente. Yo no me considero el único.
Siempre cuando, como es, Elías dice, yo solo he quedado, Dios le dijo, no, chico, te equivocas. Te equivocas. Tengo 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y yo no me considero, no piensen que me considero el único iluminado ni nada por el estilo en esto. Debe haber muchos, y muchos que sí están llorando, pero lo que estamos haciendo es levantando la voz acerca de, estamos en el tiempo, estamos haciendo aquello que Dios quiere y que necesita la iglesia que hagamos en este tiempo. Dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo nos tenemos que manifestar? Principalmente en oración, clamor, gemir, clamor delante de Dios y ayuno. Que también este libro habla de eso. Del ayuno, sí. Del ayuno. Pero no el ayuno para cambiar de coche. Estamos hablando de algo más, no de cosas superficiales, de algo más importante. Porque de nada te sirve prosperar mucho y tomarte unas buenas vacaciones y cambiar de casa y cambiar de coche y vuelva a lo mismo, pero que te perviertan a tus hijos. De nada te sirve. No. Vamos a Joel capítulo 1, versículos 13 al 14. Joel capítulo 1 del 13 al 14 dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Bien, dice, ¿a quién va dirigido esto? A los sacerdotes. Sacerdotes, ministros del altar, ministros de mi Dios. Sí, a los ministros, a las autoridades. Sacerdotes, ministros del altar y ministros de mi Dios. Así es. ¿Y qué les dice? Ceñir y lamentar. Ceñirse es... aquí hay un dicho en España que dice apretarse los machos, ¿no? Sí. En otro sitio, apretarse el cinturón significa ponerse... antiguamente, cuando esto sucedió, recordemos que la gente, los hombres aún vestían una túnica hasta la mitad de la pantorrilla, pero cuando tenían que correr o cuando tenían que ponerse a trabajar cosas, se levantaban la túnica. Esa túnica y se la ataban de tal manera que le quedaba más corta y más práctica para correr o para agacharse a trabajar. Eso significa ceñirse. Prepararse es como lo que nosotros interpretamos ahora como me arremango las mangas, me subo las mangas, ¿para qué? Para trabajar, para estar más cómodo, prepararme para eso. Eso significa ceñirse. Habla de preparémonos y lamentemos, significa lloremos, compunción en el corazón. Gemir, habla de gemir. Dormir en cilicio habla de dormir en angustia. El cilicio era una forma de mostrar compunción y en angustia. Sí. Versículo 14. Sí. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En definitiva, está hablando de convocar reuniones de ayuno y oración y de clamor, no de musiquita. Está bien que tiene que haber alabanza, adoración, pero no de shows musicales. Aquí habla, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos para clamar en la casa del Señor. Es tiempo de hacer reuniones en conjunto. Es tiempo de que las asociaciones de pastores, las asambleas de pastores se reúnan. Para esto hay que dejar de lado cosas, ¿no? Porque si hay una cosa difícil es la unidad de los pastores. Sí. Entonces, pero para eso tiene que haber humildad. Entonces, dejar cosas de lado y llamar a días de oración, días de clamor, días de humillación delante de Dios. Porque todo esto no viene, la maldición no viene sin causa.
toda esta maldición no viene sin causa. Algo habremos hecho, por acción o por omisión. Algo habremos hecho para que todo esto esté sucediendo y no nos damos cuenta. Entonces esta circunstancia dejaba ver que lo que sucedido era un castigo de Dios. Y de aquí, por eso el profeta llama al pueblo al arrepentimiento. Vamos a Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Jonás capítulo 3 del 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Ahora, eso es lo que está queriendo el Señor. Que desde el menor hasta el mayor nos vistamos de luto. Hay un tiempo para gozo y un tiempo para luto. Todo tiene su tiempo. Y estoy seguro que este es un tiempo donde tenemos que arremangarnos y ponernos a orar y ayunar en conjunto por lo que está sucediendo. Amén. Los ninivitas, que eran impíos, lo entendieron. Fíjate, sigue por favor. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Precisamente Dios envió a Jonás porque Dios es Dios de misericordia. Y si bien Él envía el castigo, la maldición no viene sin causa. Él envía ese castigo, pero también envía a profetas para hablar, para que haya arrepentimiento, porque lo que Dios no quiere es que el malo perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Está advirtiendo, ¿verdad? Está advirtiendo, y Dios lo que quiere es que tengamos una actitud de clamor y de humillación delante de Dios por esta tierra, por tu país, por la tierra que te toca habitar, por la ciudad que te toca habitar, de tal manera que calmemos la ira de Dios con nuestro clamor, con nuestro arrepentimiento, porque al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer. Dios quiere cambiar lo que está sucediendo, pero lo que desea es que aprendamos esta lección. Primero, nosotros, la iglesia. Joel 1, 15 al 17. Joel capítulo 1, 15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuando turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Aquí vemos que todo esto trae dolor y aflicción.
estaremos a punto. Primero fue, fíjate, la guerra de Ucrania, que trajo que aumentaron los precios. Ahora las consecuencias de ciertas políticas o la sequía, más precios, está habiendo cada vez más hambre y va a haber cada vez más hambre. Está habiendo cada vez más dolor. Entonces, la cuestión no es solamente orar, Señor, prospérame, o prospera a tu pueblo. Señor, ¿qué está pasando? Ese dolor, el hambre trae dolor. Que un padre no pueda darle de alimentar a sus hijos trae dolor. Pero eso viene ¿por qué? Por algo. No estoy hablando de en forma personal o particular. Estoy hablando algo en general. Dios nos puso para ser sal y luz de este mundo. En Jeremías 29, Dios le dice al pueblo de Israel que estaba en Babilonia, dice, mientras ellos estaban con un pensamiento que era regresar a Jerusalén y regresar a su tierra, Dios le dice, orad por la tierra a los cuales os hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y Dios nos está llamando a esa oración, a clamar y a gemir por la tierra donde Dios nos puso, para que la misericordia de Dios se extienda y se abran los cielos y la gente entienda. Los cristianos volvamos, salgamos del adormecimiento y volvamos a Dios, y los que no creen en Dios les sean abiertos los ojos del entendimiento. Amén. Para que lo reconozcan. Vamos al último versículo, los últimos dos versículos. Joel capítulo 1, versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. A ti, oh Jehová, clamaré. Aquí hablaba en primera persona el profeta, pero también nos muestra lo que tenemos que hacer, es clamar. Cuando vemos toda esta devastación, clamar. Jeremías decía, oh si mis ojos se volviesen fuentes de lágrimas para llorar por las hijas de Jerusalén. A veces a la iglesia le hace falta derramar lágrimas. Clamar, derramar lágrimas. ¿Cómo te voy a dar este ejemplo? Hablando con mi esposa acerca de una situación, ella me lo ejemplificó. ¿Cómo clamarías tú delante de Dios por tu hijo que está enfermo? ¿Llorarías? Claro. ¿Derramarías lágrimas? Quebrantado totalmente. Sí. Quebrantado totalmente. Nos falta tiempo de gemir, de lloro, de clamor delante de Dios. Hay cosas que se pueden impostar. Hay algo que se llaman las plañideras, que son las lloronas profesionales que se contrataban porque se consideraba que si un muerto no tenía suficiente gente que le llorase, no iba a descansar bien. Entonces, en distintas culturas, por eso se contrataban las plañideras, ¿no? Las lloronas. Pero aquí no está hablando de algo que se pueda fingir, no está hablando de actuar. Está hablando de que tengamos sensibilidad espiritual y que podamos entender el dolor del corazón de Dios al ver las cosas como están. Que tengamos sensibilidad de parte de Dios al ver la situación como está y cómo está el pueblo, cómo está la gente, la perversión que hay, y nos duela en nuestro corazón y clamemos a Dios para que haga algo, para que cambien las cosas. Hay muchos que dirán, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo que puedo hacer yo? La oración del justo puede mucho. Lo peor que hay es tener insensibilidad en el corazón. Es tener el corazón endurecido. Es tener el corazón anestesiado. ¿Por qué? Porque quizás estoy un poco cómodo. En Hebreos dice que las cosas conmovibles
serán removidas para que queden las inconmovibles. No sea cosa que Dios tenga que remover cosas secundarias de nuestra vida, cierta comodidad, para que dejemos de estar así cómodos y verdaderamente recuperemos esa sensibilidad en el espíritu, para que nos duela el corazón por lo que está ocurriendo, para lo que está sucediendo. Y entonces sí, volvamos a orar, volvamos a que parte de nuestra actividad no sea solamente un culto fantástico, sino sea un culto de humillación, un tiempo de humillación, de búsqueda del Señor. Humillación y búsqueda intensa y profunda de Dios, delante de Dios. La Biblia habla que en el Antiguo Testamento se lloraba delante de Dios. El pueblo lloraba y el pueblo gemía. Cuando el pueblo se arrepentía delante de Dios porque había pecado, lloraba con arrepentimiento, se rasgaban las vestiduras. Yo no estoy diciendo que nos rompamos las camisas y todo eso delante en el culto, no estoy diciendo eso. Porque más adelante dice, rasgad vuestros corazones. Vuestros corazones. Que si hemos perdido eso, que vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, necesito que mi corazón vuelva a sentir y vuelva a latir. Por eso dice, volver al primer amor y a las primeras obras. Cuando Dios nos perdonó, hemos llorado. De arrepentimiento. De arrepentimiento. Cuando necesitábamos algo, hemos llorado delante de Dios. ¿Y ahora qué? Estamos tan saciados, estamos tan bendecidos y tan saciados que ya tenemos los ojos secos. Los ojos secos en muchos casos refleja un corazón seco. Duro, insensible. En muchos casos, no en todos, ¿no? Pero refleja un corazón seco. Que no tengamos un corazón seco, sino que tengamos un corazón. Porque dice la Biblia que derramaré un agua limpia y transformaré los corazones de piedra en corazones de carne. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿A qué se asemeja? ¿A una piedra o a carne? ¿Está endurecido o está blando? Esa es lo que debemos fijarnos en este tiempo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Así es. Estamos en tiempos difíciles. Y la palabra dice, como tú lo has comentado antes, despierta. Es un llamado de atención, una advertencia de parte de Dios, diciéndonos que despertemos, ¿verdad? Que salgamos de ese... Has dicho una palabra, que es como estar adormecido. Anestesiado. Anestesiado, ¿verdad? Sí. Y es importante, pues, que bueno, si recibimos esos golpes a las tizas, ¿verdad? Que están ahí para poder despertar y estar pendientes. La plaga ya está aquí. Se ha metido hasta la cocina. Se ha metido hasta la cocina, se ha metido se ha metido en los gobiernos, se ha metido en las organizaciones supranacionales, se ha metido en los colegios, se ha metido en todo. La plaga ya está aquí. ¿Ahora qué hacemos? Rasgar corazones y clamar al Señor. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que le pidió Dios a través del profeta a su pueblo? Y a los ministros, mi amado consiervo, con cariño, con respeto. Pero recuerda, la plaga está aquí. La plaga está aquí. Y no estamos hablando de una plaga como la que tuvimos hace poco. No, estamos hablando, esa plaga es parte de las plagas esta. La plaga está aquí y esa plaga la tenemos que enfrentar. La plaga que nos habla es una plaga que atacaba el campo. Pero esta plaga de la cual estamos hablando y que ejemplifica es la que está atacando nuestras vidas, nuestra sociedad. Está atacando nuestras viñas, nuestra familia,
está aquí. Y no hay otra manera de enfrentarla que a la manera de Dios. Por eso Dios dijo, despertad a los ministros del altar, a los que despertad, salid del adormecimiento, arremangarse y ponerse a orar, a ayunar, convocar asambleas, reuniones, vigilias de oración y de clamor, no de musiquita. Sí, de alabanza y de adoración, pero no primordialmente, sino donde tengamos que humillarnos delante de Dios. Porque donde no hay humillación delante de Dios, arrepentimiento, la humillación trae arrepentimiento, el arrepentimiento trae lágrimas, trae compunción. Así es, igual que el ejemplo de Jonás que has leído también, ¿verdad? Que al final se arrepintió el pueblo y pues Dios se compadeció de ellos y retiró lo que venía, la ira, claro. Dice, venía la ira. Tuvo misericordia. Mostró su misericordia. Tuvo misericordia, mostró su misericordia. Así que tenemos la obligación nosotros, la responsabilidad como sacerdotes, porque lo menciona como autoridades sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes del Dios nuestro, eso dice la Biblia. Así dice la palabra. Tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Y entonces tenemos que ser esa luz en esta tierra. Y por lo tanto, este va a ser la primera de 2 o 3 enseñanzas acerca de lo que dice el profeta Joel y de su aplicación, porque lo importante no es solamente lo que dice el profeta Joel en un futuro, su aplicación hoy, ahora, presente, porque como dije, las plagas ya están aquí. Sí. Están en medio nuestro, están atacando en nuestra sociedad. Y lo más duro que te voy a decir, están atacando en el colegio de tus hijos. Sí. Están atacando, hasta ahí se ha metido. En el ámbito, en el recinto que se consideraba de lo más impenetrable. Sin embargo, hasta ahí han ingresado. Y esa es la capacidad de una plaga, realmente es avanzar y comer todo lo que tiene por delante. Exacto. Entonces, reaccionemos, volvámonos a lo que Dios quiere, porque creo firmemente que lo importante que tenemos cada uno de nosotros lo amerita. Amén, así es. Me gustaría terminar con esa palabra que tú la has dicho al inicio también, que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Así es. Así que tú que nos estás escuchando y nos estás viendo por estos medios, el Señor está dando advertencias y creo que tenemos que ponernos manos a la obra, ¿verdad? Sí. Manos a la obra. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias a los que nos escuchan y nos ven. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.